operaciones de medición requieren unidades de medida con nombres y símbolos comunes y reglas claras para su utilización. A este lenguaje común, adoptado por muchos países, se le conoce como Sistema Internacional de Unidades. Iniciamos SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy hablaremos de la decisión de un tribunal internacional sobre el color de manzana Postobón y conoceremos la historia de uno de los creadores de videojuegos móviles más destacados del país. Bienvenidos. La metrología legal en el mundo respecto a los servicios públicos domiciliarios, las básculas camioneras y los surtidores de combustibles fueron algunos de los temas abordados en el tercer Congreso Internacional de Metrología realizado en Bogotá. Para conocer las conclusiones de este encuentro, hablamos con el delegado para la metrología legal, Jairo Malaver. Doctor Malaver, bienvenido a SIC TV. Muy buenas tardes, Bianca. Muchas gracias. Cerramos el mes de la metrología legal con el Congreso de Metrología Legal, un congreso internacional realizado aquí en Bogotá, organizado por la Superintendencia. ¿Cuál es el balance de este encuentro? Creo que el balance es positivo. Creo que el Congreso ha servido para que crezca, digamos, la sensibilización sobre el uso de la metrología en muchos aspectos de la vida de los ciudadanos, que es muy importante, pero también nos ha enseñado a nosotros, a la autoridad de control, cómo estamos frente a otros países, dónde podemos mejorar, qué debemos implementar más adelante para llevar más control y con ello incentivar el uso de la metrología. A propósito de este tema, el Congreso contó con cerca de 500 asistentes durante los 3 días. Durante el Congreso se puso sobre el tapete que uno de los retos más importantes para Colombia es fortalecer las labores de vigilancia y control en las básculas camioneras. Según la cifra de la Superintendencia, 4 de cada 10 básculas verificadas en el país no cumplen con los requisitos de conformidad. La autoridad de competencia y la autoridad de metrología legal están acá para acompañar ese ejercicio de hacer esa verificación con toda técnica y todo rigor, y con el interés último de que se beneficie el consumidor, se tenga trazabilidad sobre las transacciones de comercio internacional, pero sobre todo también podamos impactar la legalidad en el tema de poder controlar el contrabando, controlar los pesos de los camiones, controlar las básculas que están en las vías concesionadas. El modelo de verificación metrológica de básculas camioneras en Argentina sirvió de ejemplo para adoptar mejores prácticas de control a estos instrumentos de medición. Los acopiadores denunciaban que antes del ingreso del INTI en los controles perdían aproximadamente por camión 200 kilos en cada camión, cuando la mandaban a los terminales portuarios. Y luego, a través de una reglamentación que emitió el INTI, lo logramos bajar a 30 kilos. Durante el evento, las autoridades internacionales intercambiaron experiencias y destacaron la contribución de Colombia en el desarrollo de la metrología legal en Latinoamérica. And the OML's work is partly to develop what are called international recommendations. These are models for technical legislation on measuring instruments to be used in legal metrology. And legal metrology concerns everyone from the consumers, industry, even the national economy, so it's an extremely important area. Well, we have a very close cooperation between the countries on the legal metrology. That means that we are following directives of the European Union, and these recommendations can be very valuable for Colombia. Al cierre del evento se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas superiores a 682 millones de pesos a distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados de petróleo, al encontrar que no estaban entregando la cantidad exacta de combustible líquido por la que realmente pagaban los consumidores. ¿Qué representó para Colombia ser el anfitrión de este encuentro? Pues varias cosas. Nosotros siempre hemos pensado que debemos posicionarnos regionalmente con otras autoridades de metrología legal, y este es un ejemplo de ello. Hemos traído autoridades de Argentina, de Venezuela, que en realidad todos tratamos de hacer lo mejor con los recursos que tenemos disponibles, y ellos, incluso a pesar de que tienen, digamos, unas infraestructuras de calidad mucho más complejas y desarrolladas que la colombiana, incluso ellos se llevan la sorpresa de cómo estamos haciendo el control metrológico hoy en día a través de herramientas tecnológicas que optimizan el tiempo, reducen costos y hacen las cosas mucho más fáciles y precisas. Entonces, digamos, la oportunidad de ver
tenido la batuta en el Congreso Internacional de Metrología en esta tercera edición, nos brinda ese liderazgo regional y a nosotros mucho conocimiento en qué podemos mejorar y cómo podemos hacerlo mejor. Vinieron autoridades internacionales de países como Holanda, España, Argentina. ¿Cuáles son las lecciones más grandes que dejan esta visión internacional? Bueno, los holandeses tienen una manera de ver el mundo muy particular y es que ellos concentran sus esfuerzos en lo que realmente necesitan. Y por ejemplo, en el caso del expositor holandés, lo que vino a exponer principalmente es que en Holanda estos temas meteorológicos son incluso un negocio, son particulares y eso es algo muy difícil de entender en países como los nuestros, donde los asuntos de la meteorología, incluso la meteorología científica e industrial, son asuntos de estados y de gobiernos que llevados al mundo privado cualquiera podría pensar que podrían, digamos, romperse el nivel técnico con que se deben realizar los controles y resulta que es todo lo contrario. Conocimos la experiencia argentina sobre el control meteorológico a básculas camioneras, un asunto que ha generado mucha polémica en Colombia, pero que definitivamente no somos el único país que ha tenido que llevar a esa transición. Lo que ha sucedido en Colombia es que las calibraciones de esas básculas camioneras resultaron ser insuficientes para garantizar que los camiones que despachan con esas básculas estén pesando bien. ¿Cuál es el futuro de la metrología legal? Bueno, nosotros tenemos planeado en el corto plazo expedir nuevos reglamentos técnicos metrológicos que ya fueron analizados a través de análisis de impacto normativo donde se determinó la necesidad de implementar estas regulaciones. Estoy hablando de servicios públicos en medidores de agua, en medidores de energía activa y reactiva y en medidores de gas natural. También vamos a expedir reglamentos técnicos para radares de velocidad próximamente y vamos a designar un nuevo organismo autorizado de verificación metrológica para verificar los alcoholímetros, que son esos instrumentos que utiliza la policía básicamente en el control de personas que manejan bajo la influencia de bebidas alcohólicas y que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Esos instrumentos son muy sensibles porque una mala medición con un instrumento de estos puede significar una afectación muy grande al patrimonio de las personas y en algunos casos, peor aún, afectaciones a la libertad de esas personas, de manera que ahí vamos a establecer un control muy estricto en esos instrumentos. ¿Cómo se ve beneficiada la sociedad, los consumidores a través de la metrología? Bianca, esa es una pregunta que parece muy obvia, pero tiene diversas respuestas. La metrología legal está presente en la vida de cualquier persona desde que nace y cada gramo cuenta, cada mililitro cuenta. Y por eso la necesidad imperiosa de que existan mediciones precisas y confiables. Le voy a poner un ejemplo. En el mercado colombiano se venden millones de litros, millones de galones al año en combustible. Los surtidores de combustibles tienen unas tolerancias porque al día de hoy la tecnología no ha avanzado al punto de que esos instrumentos no puedan tener, digamos, discrepancias en la medición. Entonces, normalmente hay unas tolerancias. Si yo aumento en un 0,1% la desviación de esos surtidores, podemos estar hablando de una afectación al mercado colombiano de más de $275.000, solo con una desviación de un 0,1%. De ahí la importancia que tiene la metrología, pero esa no es la única. Hablaba hace un poco de los alcosensores. Si un alcosensor no está midiendo bien la cantidad de alcohol en la sangre, puede representar que una persona, en lugar de pagar una pena que puede ser de prisión de 1 a 3 años, termine en la cárcel por un homicidio por dolo eventual, 40 años en la cárcel. Entonces el impacto es enorme y esto ocurre en todos los aspectos de la vida, como digo. Bueno, doctor Malaver, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones profirió fallo a favor de la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la protección de marca de color rosado de manzana Postobón. La decisión se dio como respuesta al proceso adelantado por los fabricantes de Big Cola. La empresa peruana Cava Limited demandó al Estado colombiano ante el Tribunal de Justicia andino, alegando que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca de color rosado a Postobón para identificar gaseosas contrariaba las normas andinas y perjudicaba al mercado.
teníamos que demostrarle al tribunal si la decisión que había adoptado la SIC era o no compatible con las normas de la comunidad andina. Ahí lo que hicimos fue, trabajamos en una primera fase, era una fase como prejudicial, que lo llamamos. Entonces ahí dimos nuestros primeros argumentos, demostramos que la marca sí se podía otorgar, que era una marca de color, que era una marca de color que tenía una delimitación y que no estaba prohibida por la norma andina. El pasado 21 de mayo el tribunal notificó al Estado colombiano del fallo proferido en el marco de la acción de incumplimiento iniciada por Acaba Limited, afirmando que no existió vulneración de las normas andinas y que el criterio jurídico adoptado por la superintendencia al conceder la marca de color fue acertado. En la audiencia nos acompañaron los funcionarios de la SIC que tenían competencia en esto. Le explicamos al tribunal, le dijimos que eso estaba perfectamente permitido en la comunidad andina y que Colombia había utilizado debidamente y adecuadamente las normas que nos permitían establecer esa marca. También la superintendencia argumentó en su momento que esa tonalidad de rosado, estrictamente hablando, no correspondía a una manzana, es decir, no monopolizaba para otros potenciales competidores ese color. ¿Por qué? Porque las manzanas pues, son normalmente de otros colores. Las marcas no tradicionales, como lo son por ejemplo las marcas de color, pueden constituir una ventaja para las empresas a la hora de que los consumidores identifiquen su producto en el mercado. ¿De qué color son las manzanas? Verdes y rojas. Cuando usted compra una manzana, ¿de qué color la prefiere? Roja. ¿De qué color son las manzanas? Rojas y verdes. Y cuando usted compra una manzana, ¿de qué color la prefiere? Roja. Y si yo le muestro esta bebida, ¿con qué la asocia? Con manzana. ¿Por qué la asocia con manzana? Por el color. Y si le muestro esta bebida, ¿con qué la asocia? ¿Con manzana? ¿Por qué la asocia con manzana? Porque es de una marca que vende gaseosa de manzana. Por el líquido, la forma y el color. Con una manzana. ¿Por qué la asocia con una manzana? Porque es rosada. Uno de los argumentos usados por la defensa colombiana fue que el color rosado Pantone C183 no es un elemento descriptivo de las bebidas sabor a manzana y por lo tanto no es un elemento necesario para la comercialización de este tipo de productos. En SIC TV, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, analiza la relevancia de esta decisión judicial para el Estado colombiano. Buenas noches. Con gran satisfacción la Superintendencia de Industria y Comercio recibió la noticia de que el Tribunal Andino de Justicia, como máximo órgano supranacional, ratificó una decisión tomada por esta entidad en materia de propiedad industrial. Se registró una marca de color, el rosado Pantone, el cual fue concedido a una empresa de bebidas gaseosas en Colombia. Esta decisión fue recurrida ante tribunales internacionales, específicamente el Tribunal Andino de Justicia, y el Tribunal Andino de Justicia ratificó la decisión que en su momento había tomado esta autoridad en materia de registro de la propiedad industrial. En ese sentido recibimos con gran satisfacción el espaldarazo que el órgano judicial de la Comunidad Andina ha dado a la decisión tomada por esta superintendencia y creemos que es un importante avance siempre hacia satisfacer el derecho del consumidor, el derecho de la competencia y sobre todo acercar cada vez más los temas de derechos de propiedad intelectual e industrial en el marco del derecho comunitario andino. Cerca de 400 demandas en el último año y medio han sido radicadas en la superintendencia contra los institutos de lenguas extranjeras. Aquí les tenemos algunas recomendaciones para que no sean estafados a la hora de adquirir un plan de estudio. Por casos relacionados con inconformidades en cursos de idiomas, la superintendencia recibió en 2018 221 demandas y en lo que va de 2019 138 demandas. Les ofrecen cosas como tutores internacionales y cuando van a ver efectivamente no hay tales tutores internacionales, sino que son profesores nacionales y ni siquiera con una adecuada formación. O también ofrecen clases y en realidad lo que están entregando es únicamente un material didáctico. Dentro de las principales causas de estas demandas se encuentran información o publicidad engañosa, garantía del servicio y cláusulas abusivas en los contratos. Me prometieron clases personalizadas y me metieron en un salón como con 25 o 30 estudiantes y las clases no eran tan buenas y el material que nos mandaban en la plataforma era súper incompleto. Te decían, son libros que te van a enseñar mucho más allá de lo que tú piensas,
pero en realidad cuando uno iba a mirar el libro eran libros muy básicos, muy libros que tenían pues lo que uno más o menos sabe que le enseñan en el colegio. Decían que eran profesores nativos y cuando vamos a tener la clase pues eran profesores colombianos que habían estudiado en la Universidad X de aquí de Colombia. Para no ser víctima de engaño es muy importante que a la hora de pagar el curso de idiomas se informe muy bien sobre el instituto o centro de estudios y confirme que estén certificados por las autoridades de educación competentes. Hay que resaltar que más o menos de estas demandas interpuestas entre 2018 y 2019, 55 han terminado con sentencia y de estas 55 que han terminado con sentencia, el 40% es a favor del consumidor. Si siente vulnerados sus derechos como consumidor de servicios de aprendizaje de idioma extranjero, debe poner la queja directamente en el instituto. Si la respuesta no es satisfactoria, puede interponer una demanda ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio participó en el conversatorio Derecho de la Competencia realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá. Durante el espacio académico, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, resolvió dudas académicas a docentes y alumnos de especialización en Derecho de la Competencia respecto al trabajo de la entidad en pro de la protección de los derechos de los consumidores y la libre competencia económica. Barreto destacó la importancia de tener un énfasis en protección de la competencia en los diferentes programas profesionales y de posgrado en todas las universidades del país. Según el superintendente, esto permitirá que desde las aulas los estudiantes conozcan y se apropien de las normas y los mecanismos existentes en Colombia para fortalecer los mercados y salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Ya son 100 las empresas vinculadas a SIC Facilita. A través de esta herramienta virtual se resuelven 6 de cada 10 reclamaciones de consumidores a proveedores. Los beneficios de SIC Facilita son amplios. Las empresas se evitan procesos que puedan afectar su marca y además aseguran la satisfacción de sus clientes. Desde su creación en 2015, la herramienta virtual ha atendido alrededor de 56.000 casos por reclamaciones de consumidores insatisfechos. Es un mecanismo preventivo, adecuado, electrónico, en donde en un solo paso las dos partes se encuentran, las dos partes pueden tener satisfacción y un arreglo directo y no hay la necesidad de desgastarse en un proceso administrativo, en un proceso judicial, pero sobre todo que en un término muy menor de tiempo, 13 días hábiles en promedio, se llega a una resolución final de la controversia. Más del 60% de las reclamaciones han logrado un acuerdo satisfactorio a través de la plataforma, lo que significa un ahorro de tiempo y recursos. La aerolínea EasyFly se sumó recientemente, llevando a 100 el número de empresas inscritas. EasyFly es la empresa número 100 que se vincula a la plataforma SIC Facilita. Ahí tenemos aerolíneas, vendedoras de muebles, de ropa, de productos, de bienes y servicios, y lo que hace es satisfacer esa necesidad, digamos, preventiva de que no todo tenga que terminar en procesos jurisdiccionales y sanciones, sino que las partes se puedan vincular directamente a una solución, arreglando en un solo paso su diferencia. Según cifras de la superintendencia, las reclamaciones más frecuentes se presentan en los sectores de las telecomunicaciones con un 45,08% y electrodomésticos con un 15,21% por incumplimientos de garantía. Antes de acceder a SIC Facilita, los ciudadanos deben primero reclamar ante el proveedor y en el caso de no encontrar respuesta satisfactoria, dirigirse al portal www.sic.gov.co y hacer clic en SIC Facilita. Avanza en Bogotá la estrategia de atención y diálogo ciudadano que busca promover entre comerciantes y empresarios los derechos de los consumidores. Venimos de la Superintendencia de Industria y Comercio brindando una información. El día de hoy les estamos dando a conocer el Estatuto del Consumidor. La estrategia liderada por la Red Nacional de Protección al Consumidor busca fortalecer la atención y el diálogo entre comerciantes, empresarios y ciudadanos para garantizar el conocimiento y cumplimiento de los derechos de los consumidores en Bogotá. En este ejercicio de 2019 hemos visitado 6 localidades de Bogotá, llegando algo más de 139 barrios de la capital. En esta etapa, digamos que es la primera del ejercicio de atención y diálogo ciudadano, hemos hecho un ejercicio de intervención de 6.500 visitas. Durante las intervenciones se socializa la Ley 1480 o Estatuto del Consumidor. Además se informa a los comerciantes y empresarios cuáles son las principales quejas, denuncias y demandas recibidas en la superintendencia con miras a que ellos mejoren sus servicios. La garantía, la calidad, las fechas de vencimiento, los empaques, y pues uno trata de tener todo al día, ¿no?
Seguramente se presentarán errores, claro que en todo lado hay errores y trata uno de corregirlos. Es bueno que tanto el consumidor como los establecimientos estén enterados de esto y que las entidades como Industria y Comercio hagan diferentes campañas que orienten tanto al consumidor como a los propietarios de establecimientos. En general, insistimos, hay mucho desconocimiento en general de los derechos de los consumidores, que es una oportunidad para nosotros como Red Nacional de Protección al Consumidor, porque estamos procurando también acompañar al comerciante en este caso, para mejorar también esas relaciones que al final del día son de competitividad. A través de avanzadas con el equipo de atención y diálogo ciudadano, la Red Nacional de Protección al Consumidor hace el ejercicio de referenciar por barrios y cuadras cuáles son los comercios que existen en cada zona para posteriormente hacer las visitas. Los invitamos a conocer dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. Si usted está en alguno de estos municipios, no lo piense dos veces y súbase al bus. Esta semana la Ruta del Consumidor estará en Sincelejo, en el departamento de Sucre. En Santander, la ruta visitará los municipios de El Playón y Lebrija. En Boyacá estará en Capitanejo y Soatá. En Cauca el turno será para Puerto Tejada y Santander de Quilichao. Y en Bogotá estará en el barrio Policarpa, ubicado en la localidad Antonio Nariño. Hoy en Economía Naranja les presentamos a Alejandro González, un experto en el desarrollo de videojuegos móviles, gerente de Jam City Colombia. En pocas semanas, uno de sus videojuegos se lanzará para los celulares de todo el mundo. Desde muy temprana edad, Alejandro supo que su conexión con la animación digital y los videojuegos iba a ser duradera. Yo jugué mucho de niño, no pensé nunca que iba a hacer videojuegos cuando grande. Sin embargo, me empezó a gustar muchísimo la industria de la animación digital. Eso más o menos año 87, yo tendría 13 años, empecé a desarrollarme en esa área. Movido por su talento y visión empresarial, en 2010 creó junto a su socio Jairo Nieto la compañía Brains, con la que desarrollaron 5 videojuegos, y ante su gran crecimiento, una de las empresas mundiales más grandes de esta industria puso sus ojos en ella. En 2018, Jam City, que es uno de los líderes globales de entretenimiento móvil, decidió adquirir nuestra empresa y se convirtió Brains en Jam City Bogotá. En Jam City Bogotá trabajan más de 20 personas nacidas para crear y animar videojuegos, cuya producción puede tomar entre 2 y 3 años con los más altos niveles que exige el mundo del gamer. No solamente tienes tú una responsabilidad como empresa y como equipo de entregar algo que sea divertido y que conecte, etcétera, sino que aparte de eso hay una responsabilidad también en la parte tecnológica gigante. El juego tiene que ser estable, el juego tiene que funcionar rápido, no puede demorarse más de 10 segundos cargando. Jam City es uno de los 10 distribuidores móviles más importantes del mundo en este momento, en Estados Unidos por ventas al menos. Tiene juegos súper exitosos como Cookie Jam, como Panda Pop. El año pasado se lanzó el juego oficial de Harry Potter Hogwarts Mysteries, fue desarrollado por nuestro estudio en San Francisco. We will be awaiting your owl. Este año se está lanzando el juego de Frozen 2. De hecho, Jam City adquirió todo el negocio móvil de Disney el año pasado. Here we go. World War II es el videojuego que está próximo a lanzar. Se trata de un producto 100% colombiano que llegará a todos los celulares del mundo. My superpower is dancing. World War II sí tiene bastantes elementos, creo yo, de nuestra cultura y creo que también un poco del ADN del estudio. Es un digamos, el contexto del juego, la historia y todo lo que ocurre alrededor de eso tiene que ver mucho con elementos de humor. Los personajes principales son 2 dictadores de repúblicas bananeras que se detestan y se odian y son como rojo y azul. La industria de los videojuegos es la más grande en materia de entretenimiento. Cada año registra ventas por más de $140.000 millones. Creo que Colombia es un país rico en capital intelectual, en creatividad. Creo que es una materia prima mucho más valiosa que el petróleo, que el café, que todas las cosas que podemos sembrar o sacar de nuestro subsuelo. En ese momento estarnos enfocando en estas industrias naranja o estas industrias de contenidos digitales o industrias creativas, como uno las quiera llamar, traen sobre la mesa una oportunidad gigante
para las ciudades. Tras convertirse en la primera compañía colombiana en ser adquirida por Jam City, Brains abrió el camino para otras empresas colombianas del mundo de los videojuegos. De esta manera terminamos por hoy. Los invitamos a continuar la conversación en redes sociales y a través de nuestro correo electrónico. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.